tool. Uy, verde. Y vamos a colocar en amarillo. Vamos a venir aquí adentro y ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos va a llamar a esta función. Bueno, al final es repetir código, así que vamos a borrar esto aquí. Como ya la comprobación la estamos haciendo dentro, esto simplemente es pasar esto. Aquí. A lo mejor haremos más cosas dentro de esta función. Y ahora ya se nos está colocando, si se fijan, ya con el color que le corresponde. Y esto es maravilloso, porque ya tenemos un sistema de log que nos está identificando qué es lo que está guardando exactamente. Perfecto. Vale. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos aquí y ahora tenemos que generar otro evento más. Vamos a hacer, antes de generar estos, este otro evento, bueno, ni siquiera lo vamos a hacer aquí, esto lo podemos dejar como está y lo podemos generar antes, porque aquí teníamos un bindeo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es también bindearnos o directamente generar lo que serían ya contratos con cada uno de los botones para ver qué tiene que generar cada uno de esos botones, ¿no? Entonces, fíjense una cosa muy, muy importante. Nosotros en este punto, cuando nosotros estamos interactuando con nuestro widget principal, vamos aquí a llamarlo, nosotros tenemos una problemática principal, y es que nosotros aquí, cuando despleguemos y apretemos otro sistema, esto tiene que ahora mismo cargar y esto tiene que resetearse. Por lo tanto, esto tiene que volver a generarse desde el principio. Y lo mismo pasa con esto que tenemos aquí. Entonces, en este punto, lo que nosotros necesitamos definir es también una forma en la que nosotros podamos, cada vez que nosotros hagamos clic en cualquiera de los filtros que nosotros estamos generando aquí, que se vaya actualizando la list view siguiendo estos ciertos filtros. Pero claro, aquí tenemos una problemática principal y es que estos filtros nosotros los tenemos que definir en tiempo real y volvemos a tener que llamar a la construcción. O sea, tenemos que sanear la lista, luego construirla y luego volver a generarla. Ahora mismo ya estamos llegando a una hora de clase, voy a seguir, esta va a ser bastante larga, pero ya podéis un poco ir viendo cómo se va a ir generando todo esto. Lo más seguro es que cuando ya lleguemos a una hora lo parta en 2 clases y lo vaya publicando en estos días. Y de esa manera pues vais viendo, porque clases de más de 1 hora ya son demasiado largas y lo mejor es ir partiéndolas. Vale, ahora para terminar esta clase, porque la vamos a partir en 2 para que no se nos alargue mucho, lo que vamos a hacer ahora es sanear un poco lo que sería el combo box que tenga que ver con las sesiones, que es este que tenemos aquí. Está claro que cuando nosotros vamos a hacer añadir opción, tenemos que hacer que cuando entre la opción vaya ya algo saneada, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en este punto es hacer aquí un replace y de esta manera esto se lo sustituimos. Pero ¿qué es lo que vamos realmente a generar aquí? Nosotros aquí en este punto podremos hacer lo siguiente. Si nosotros entramos, vemos que esto tiene sessions, logs. Entonces, para nosotros no tener que estar copiando todo eso, lo que podemos hacer es ir a la carpeta de nuestro proyecto que tenemos por aquí. Save game, sesiones, logs. Aquí está. Y aquí tenemos pues todo lo que sería la carpeta. Y lo que vamos a hacer es eliminar lo que sería todo aquí. ¿Vale? Un segundo, vamos a ver qué pasa. Puede ser que no esté reconociendo directamente la ruta que le estamos colocando. Entonces tenemos que hacer una cosa. Sería sessions. Sería sessions, logs save game. Vamos a ponerlo aquí. Local variable. No nos lo está reemplazando. Bueno, denme un segundo, vamos a ver cómo podemos arreglarlo.
Vale, el error se encontraba aquí. Nosotros cuando, si se fijan, cuando entramos, nosotros no tenemos barra al entrar. Y un solo carácter desde el que nosotros vamos a hacer la identificación y luego reemplazarlo no es exacto. El problema es que no lo reconoce y no hace el cambio. Si nosotros simplemente le quitamos esto, nos vamos a dar cuenta de que va a sustituir esta línea por esta. Y ahora lo tenemos un poquito más saneado. Incluso lo podríamos sanear más todavía y eliminar esto que tenemos aquí y dejar solamente la fecha. Entonces podríamos incluso, déjenme hacer una cosa para tener la referencia aquí al lado. Perfecto. Y así puedo yo formatear un poquito más. Y podemos hacer logs, save game. Y aquí ya nos lo sustituye y queda un poquito más saneado. Ahora sí podemos visualizar cada una de las sesiones de manera mucho más práctica. Una vez que ya lo tenemos todo, claramente necesitamos hacer lo que les comenté, que estos botones sean completamente reactivos y que al final lo que hagan es volver a construir toda la información del ListView. Entonces, para poder hacer eso, vamos a dejarlo preparado para que en el siguiente vídeo ya podamos dejarlo terminado. El widget developer ya funcionará sin ningún problema. Vamos a colocar aquí options, sessions. Vamos a dejar esto por aquí. Ya veremos que en la refactorización hay muchas cosas que vamos a mejorar y a dejar más limpio. Colocar aquí también otra variable. Perfecto. Bien, esto por aquí todo bien. Vamos a separar responsabilidades para que sea visualmente más fácil de leer. Y tenemos otro. Uy. Estas son las secuencias para hacer esto. Vale, de momento, en principio, esto estaría así y ahora lo único que necesitamos es dejar preparado el bindeo de los botones previos para que nosotros podamos directamente trabajarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, para ir un poco más rápido, me voy a colocar este, aunque no lo veáis ustedes, me sirve a mí para ir visualizando simplemente pues cada una de las referencias e ir colocándolas directamente dentro del Game Instance. Como tengo varios monitores, pues puedo ir trabajando poco a poco desde aquí. Entonces, vamos al Game Instance de nuevo y desde aquí entonces vamos a empezar a trabajar sobre el comportamiento que debería tener fuera de los widgets este sistema. Entonces, dentro del widget, este combo box tiene diferentes tipos de eventos también. Nosotros tenemos aquí onSelectionChangeit. Esto ya nos permite tener diferentes tipos de combo box. Aquí, esto es el botón. Este no es el que nosotros estamos buscando, sino que sería un manager. Esto, necesitamos esto. Vamos a coger aquí. Coger esto y vamos a get submanager, perfecto, logs, aquí está submanager.system, ya lo tenemos, y ahora este sí que nos va a permitir coger combo de sistema y esto lo vamos a meter en una nueva función. Vamos a poner aquí, esto vamos a hacer así. Ahora vamos a hacerlo así. Y desde aquí vamos a hacer un change. Es generar un evento que nos va a permitir a nosotros visualizar. Fíjense que ahora nosotros ponemos un print string. Aquí ponemos un switch. Fíjense. Ahora lo que nosotros decimos es cuando haga clic directamente en el cambio, me va a decir hello. Decimos aquí y solamente cuando hacemos el cambio es cuando decimos hello. Entonces esto ya nos permitirá hacer el cambio. Aquí vamos a poner un change. Perfecto. Estamos en esta función que vamos a llamar pins. Aquí lo podemos, esto es directamente el sistema de submenú logsystem. Esto voy a colocar en uno nuevo y para no mezclarlo con el widget developer general. Una vez que ya tenemos para no tener que estar todo el rato llamando lo vamos a guardar en una local.
podemos tenerlo un poquito más organizado. Y lo mismo. El de las sesiones y exactamente lo mismo. Creamos un evento y una función. Hacemos lo mismo. Y hacemos un print. Y nuevamente nos da el hello. Perfecto. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo y bindeamos los botones. Un change. Copiar esto para ser un poquito más pragmático. Ahora tú te vienes conmigo y volvemos otra vez a hacer lo mismo, pero ahora con el tema de los checkbox. Ahora mismo los checkbox no los hemos generado, es decir, los hemos colocado, pero no hemos dicho que sean variables. Entonces vamos a colocar los checkbox. Perfecto. Y vamos a colocarlos como variables. Y vamos a ir dándole un nombre a cada uno de tipo info. Test. Igual. Perfecto. Y guardamos. Y me lo vuelvo a traer a la otra unidad. Y desde aquí vamos a traer un poquito a todos y cada uno de esos. Info. Access. Vamos a traer entonces error. Debug. Warn. Tengan en cuenta que cada vez que nosotros vamos a aplicar uno de los filtros, al final lo que vamos a hacer es reconstruir todo el sistema en este caso del disview. Y es precisamente por eso que lo mejor es siempre reconstruirlo, vaciarlo y reconstruirlo desde su matriz. Es decir, en vez de estar modificando el widget por dentro, lo ideal siempre es un poco reconstruir la data, porque de esa manera siempre vamos a tener un mayor control. Entonces, vamos a poner onChain state. Voy a colocar cada uno de estos. Sé que es un trabajo un poco tedioso, lo reconozco, pero es importante. Perfecto. Aquí. Voy a colocar 1, 2, 3. Cada uno de ellos. Claramente, ahora el problema que estamos teniendo con el Game Mode, perdón, con el Game Instance, es que se está convirtiendo en un God Game Instance, y eso es otro problema de acoplamiento. Si en algún momento nosotros quisiéramos externalizar cualquiera de los sistemas que tenemos aquí, sustituirlo, ahora mismo sería bastante complicado, y es precisamente por eso que la clase que va a venir cuando terminemos el subsistema de audio y el subsistema de GameFlow de refactorizar todo el proyecto es fundamental, sobre todo para proyectos profesionales, porque lo que vamos a aprender a hacer en esa clase, asumiendo la limitación de que solamente podemos utilizar Blueprint, es a desacoplar los sistemas completos, incluido el Game Instance. Por lo menos intentar desacoplarlo de tal manera que conectando 3, 4, 5 nodos, todos los subsistemas puedan acoplarse tanto a este Game Instance como cualquier otro, sin depender necesariamente de este. Y es importante porque imaginemos que en un momento dado tú quieres que el mismo juego que tú has hecho offline lo quieras integrar en un Game Instance o en una librería que tú has diseñado con todo lo que tenga que ver el online. Entonces a ti te gustaría, por decirlo de alguna manera como desarrollador, que todo lo que tú has desarrollado aquí esté desacoplado para que tú puedas, por ejemplo, adherirlo directamente a otro Game Instance que tenga todas las funcionalidades de un, en este caso, perdón, que no me viene a la cabeza, de un subsistema que esté desarrollado ya para juegos online. Pero bueno, eso lo veremos más adelante y sobre todo también lo vamos a ir viendo en los cursos de nivel intermedio y avanzado de la academia. Y state, y aquí vamos a poner vamos a colocar aquí función. Al igual de que todavía en el proyecto, por ejemplo, no he colocado plugins, no he aconsejado qué plugins son ideales para utilizarlo, para mejorar la productividad, eso lo iremos viendo. Un check. State sería el debug.
para que entendáis una cosa también importante, todo esto que nosotros estamos haciendo directamente en Blueprint, en el Game Instance, y dentro de la refactorización nosotros vamos a utilizar librerías, asumiendo, por ejemplo, que pueden ser un buen sustituto, en este caso, para el tema de subsistemas. Pero la realidad es que todo esto se realiza en subsistemas adheridos al Game Instance, precisamente para que todo esté modularizado, de tal manera que tú puedas sustituir un Game Instance sin afectar directamente al total de la jugabilidad de un proyecto. Vamos a colocar aquí on check state success. Y este le vamos a colocar guard. Perfecto. Ahora vamos a... Sé que soy muy pesado con la organización, perdonadme, pero si no me da mucho toque. Y aparte, cuando los proyectos crecen y no tiene cierto orden, se vuelve un auténtico caos. Sé que esto es algo que tengo que decir también mientras voy haciendo esto. Sé que mucha gente pensará que la mayoría de estos cursos no te enseñan ahora mismo pues a dispararle a alguien o a hacer cosas divertidas. Tengo que decirle que ya llegaremos a ese punto, siempre se llega a ese punto, ¿no? Pero debo decir esto porque quiero romper un poco una vara a nivel de educación, porque todos los cursos están hechos para que tú hagas un juego rápido sin preocuparte en demasiadas cosas. Y claramente divertido, así empezamos todos. Pero no es como realmente funciona un estudio, tienes que derivar, tienes que diseñar sistemas, tienes que pensar en el mañana y en el cómo estás haciendo las cosas, aparte de que claramente el juego sea divertido, ¿no? Si tú desarrollas un vertical slice en 3-4 meses que tenga el mínimo viable, que sea divertido, pues perfecto. Pero si ese mismo vertical slice ya lo tienes también preparado por si tienes que pivotar a otro juego, pues ya te estás ahorrando otros 2-3 meses de volver a empezar y crear sistemas desde cero, ¿no? Hay muchos juegos que pivotan. Fortnite pivotó, pero Fortnite no era el juego que todos conocemos cuando empezó. Yo fui uno de los que pagué Fortnite en su primera versión, que era el proteger, no me acuerdo ni cómo se llamaba el género. Y un check state. Perfecto. Guardamos. Y ahora vamos a irnos dentro. Y de momento vamos a dejarlo con print string para que ya en la próxima clase va a ser directamente que todos los botones funcionen y el sistema de construcción de objetos se ajuste según lo que nosotros estemos desarrollando en cada momento. Con eso, en principio, ya estaría nuestro subsistema completo para que ya pasemos directamente al subsistema de audio y al GameFlow. Ya está. Perfecto. Ya está. Access. Y guarda. Perfecto. Ya lo tenemos todo recogidito. Y ahora entramos y vemos como ahora ya nos está devolviendo los cambios de estado. Los botones en principio ya funcionarían. Si nosotros seleccionamos ya está el hello, como que estamos cambiando. Y ya tenemos todos los botones preparados para que nuestro subsistema funcione. Haremos más variaciones, mejoraremos el estilo visual, pero ya lo cerraremos con el sistema ya dándonos todos los registros, pudiendo visualizarlo y creando ese pop-up donde nosotros podamos visualizar. Vamos a limpiar un poco todo esto. Y vamos a irnos al Populate Widget aquí dentro. Una vez que ya esto está creado. Y están el Bindeos y aquí es donde nosotros nos encontramos. Al final, fíjense que lo que yo he seguido para ubicarme es una carretera de lógica. Creamos el widget una vez que está creado bindea, esto bindea genera eventos, genera contratos para que nosotros podamos seguir haciendo diferentes tipos de cosas. Bins, buttons. Vale. Y aquí tenemos el constructor de objetos. ¿Qué es lo interesante que vamos a hacer en la próxima clase? Pues precisamente esto que tenemos aquí va a llamar a diferentes funciones, por eso nosotros los englobamos en diferentes funciones, que lo que harán es ayudarnos a reconstruir los objetos basados exactamente en un tipo de identidad en específico. Y esa identidad que vamos a tener es precisamente nuestros filtros, ¿vale? O reconstruir, por ejemplo, las sesiones. De esa manera, cuando nosotros activemos y desactivemos, forzaremos a que la list view vuelva a crearse y vuelva a cargar los datos siguiendo los filtros que nosotros tenemos aquí. Y de esa manera cargará los que sí y esconderá o no cargará los que no. Y de esta forma, en principio vamos a dar por acabada esta clase porque ya es bastante larga. Y en la siguiente finalizaremos con esto. Y ya nos meteremos con el subsistema de audio, que es bastante más corto que todo lo que hemos visto hasta ahora, el GameFlow, y nos meteremos ya con nuestro personaje. Tengo que avisarles que vamos en todo el vertical slice, todos los sistemas van a ser igual de modulares y vamos a intentar llevar
como siempre, la mayor profesionalidad posible a la hora de desarrollar nuestros sistemas para que todos sean completamente funcionales. Por esta clase es todo y ya nos vemos en la siguiente.